Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Hoy nos centramos propiamente en el título de esta sección. Vamos a conocer los detalles del señorío de los Luna Cornago. Y es que a ellos les debemos mucho en La Rioja. Les debemos, por ejemplo, el emblema de Cornago, su castillo, que precisamente lleva su nombre. Pero quien conoce todos los detalles es nuestra colaboradora habitual de esta sección, Angelines Mercader. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, no se entiende, ¿no? Cornago y sus alrededores sin los Luna Cornago. Pues la verdad es que no. La historia de Cornago es muy amplia, muy amplia. Pero hoy me gustaría centrarme un poco en lo que fue ya la época cristiana. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, anteriormente en la época musulmana hay muchísimo más que hablar, ¿no? Pero vamos a empezar el origen de lo que es el propio señorío de Cornago en la época cristiana. Bueno, pues, ¿qué es el señorío de los Luna Cornago? ¿Qué es el señorío de los Luna en esa época cristiana? Pues mira, surge en la época de la Reconquista, como pago a los servicios prestados por los nobles al rey Enrique II de Castilla, para administrar pues los impuestos, las tierras, en fin, pues todas las riquezas de la zona. El rey Enrique II de Castilla donó el señorío de Cornago a su fiel Juan Martínez de Luna, que fue hermano del Papa Luna, de Benedicto XIII. Uh-huh. Entonces, esto fue, pues se pagó, pues eso, a los servicios que había prestado en la batalla de Nájera, que fue en el año 1367. Y que aquí ya tenemos una pista de la importancia social, ¿no?, de estas personas, porque estamos hablando del hermano de el que fuera papa, que seguramente tenía buena posición dentro de la alta nobleza, ¿no?, de lo que eran los territorios castellanos y aragoneses en esa época. Exactamente. La familia de los Luna fue una familia muy importante, aragonesa, de procedencia aragonesa, pero que estuvo extendida no solamente en Aragón, sino aquí en la zona de La Rioja y parte de Soria, ¿no? Entonces, pues su influencia fue muy importante. ¿Qué territorios componían ese original señorío de Cornago? Pues mira, el original señorío de Cornago, los territorios o barrios, como podríamos llamarlo ahora mismo, pues serían Valdeperillo, Igea, Rincón de Olivedo o Las Casas, como se le conoce también, Fuencaliente o Juan Caliente, como se le denomina aquí muchas veces, La Pasana y una localidad que se llama La Aldigüela, que esta es un poquito misteriosa para localizarla. Entonces se trataría de un territorio bastante extenso, que sus límites estarían después con el señorío de Aguilar, del conde de Aguilar, y con el señorío de Cameros, lo que sería la zona de San Pedro Manrique y todo Cameros, que es muy extensa. Entonces, esos serían los límites con los otros señores medievales. ¿Y cuál era la fuente de riqueza, la fuente de económica, ¿no?, que movía este territorio? Pues la fuente de riqueza es sobre todo el ganado, porque la agricultura es bastante difícil, puesto que estamos en una zona de sierra y entonces pues bueno, no hay extensiones grandes pues y amplias, ¿no?, sino que simplemente son terracitas pequeñas, con lo cual la ganadería es lo más importante y la fuente de riqueza. Y la ganadería, pues un elemento muy importante de aquella época, que duró muchos siglos, fue la Mesta, que fue una organización ganadera con gran poder económico, social y organizativo. Y la Mesta está presente, ¿no?, de alguna manera en este señorío. Sí, la Mesta no solamente está presente, sino que es motivo de conflicto muchas veces entre los territorios de los señores, conflictos entre con el conde de Aguilar y con el señor de Cameros. Claro, es que aquí sigue pasando, ¿no? Lo que pasa ahora seguía pasando o pasaba ya en la antigüedad, donde los poderosos siempre querían, ¿no?, más territorio, siempre querían más poder, y esto también les ocurrió, ¿no?, a los Luna Cornago. Esto también les sucedió y en ocasiones tuvieron que ceder parte del terreno. Pues sí. Esto ocurrió en tiempos de Enrique IV, nieto de Enrique II de Castilla,
el cual, pues, bueno, era un hombre peculiar. Era un hombre que quizá pues tenía sus propios problemas médicos y entonces, pues bueno, fue bastante conocedor de métodos pues que utilizaban pues la alquimia, por ejemplo, ¿no? Fue un gran conocedor de temas alquimistas, quizá para él mismo, ¿no? Porque él pues parece ser que tenía problemas para concebir. Entonces, pues finalmente, pues bueno, en esa época era muy importante la alquimia y quiero decir que la alquimia, su base fundamental es la obtención del oro mediante la química para obtener la piedra filosofal, o sea, con la piedra filosofal poder crear oro de manera química y además poder curar todas las enfermedades del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese era el objetivo de los alquimistas. Y en este objetivo, pues el señorío de Cornago, pues tenía un tesoro, un lugar que era una mina. Y en esa mina se obtenía un elemento que es el alumbre y el alumbre, concretamente hay otro elemento dentro de esta mina que es la alunita, el sulfato básico de aluminio y potasio, un elemento necesario que junto con el mercurio es con lo que se, vamos a decir la palabra, destila el oro, ¿no? Entonces, pues todo esto lógicamente pues lleva a intereses no solamente económicos con la ganadería, sino también intereses económicos con esa obtención del oro. ¿Y a quién le interesó esta mina? Pues le interesó a un personaje muy interesante, como fue el arzobispo Carrillo, Alonso Carrillo. Alonso Carrillo fue un consejero de Enrique IV y además fue una persona súper intrigadora y tiene una historia interesantísima, ¿no? De poder, de riqueza, de intrigas, fue la persona que después de ser consejero de Enrique IV pues estuvo en contra de que Isabel II, pues hermanastra de Enrique IV, accediera al trono, ¿no? Pero bueno, realmente este hombre, pues aparte de lo que eran esas intrigas palaciegas, lo que le interesaba sobre todo era la alquimia, para enriquecerse más, lógicamente. Entonces, pues consiguió de Enrique IV que le cediera parte del territorio de los Luna, del señorío de Cornago, en este caso un lugar que se llamaba Rincón de Olivedo, que pertenecía en este caso todavía pues a Igea, ¿no? Entonces era un lugar interesante puesto que allí estaba y está la mina todavía. De hecho todavía se conserva una torre que es la base de la de la edificación que hizo Alonso Carrillo, ¿no? Para proteger, que era un recinto amurallado completamente y fortificado, ¿no? Para poder proteger esa mina. Hombre, si dentro estaba, ¿no?, la solución a todos los males y a la posibilidad de crear oro, yo también lo hubiese protegido. Claro. Pero es muy interesante por lo que te digo, porque todavía se conserva un torreón que nos delimita exactamente dónde está la mina, ¿no? Estaría situada entre Rincón de Olivedo e Igea, casi en el límite con ellas y junto al río Linares. ¿Y qué ocurrió con esta mina? Porque entendemos que esa piedra filosofal no la encontró Alonso Carrillo. Pues no, la piedra filosofal no se encontró finalmente, ni por él ni por ninguno de los alquimistas que se estrujaron los sesos para poder conseguirlo, ¿no? Pero el territorio fue muy disputado por la sencilla razón de que, claro, que te quite el rey un territorio, en este caso al nieto de Juan Martínez de Luna, que ya fue nuestro personaje Álvaro de Luna, el condestable de Castilla, también una persona muy influyente dentro de Castilla y dentro del gobierno de Enrique IV, ¿no?
pues bueno, no le hizo ninguna gracia al hombre que le quitaran ese territorio, pero bueno, se tuvo que aguantar porque las órdenes del rey eran así, y finalmente, pues bueno, Alonso Carrillo lo que intentó fue no solamente consiguió este pequeño territorio de Rincón de Olivedo, sino que lo que intentó conseguir fue el señorío completo, el señorío de Cornago entero, e intrigó todo lo que pudo pues para que se lo pudieran entregar, pero no lo consiguió. Y entonces, pues, aunque Álvaro de Luna, el condestable, murió antes de que muriera Alonso Carrillo, pero luego fue su hija María quien siguió las directrices de su padre para impedir de todas las maneras posibles que Alonso Carrillo se hiciera con el señorío. Y lo consiguieron que Alonso Carrillo no se hiciera con ese señorío. Y antes de morir Alonso Carrillo y de tener que volver a entregar ese territorio a la familia Luna, pues lo que hizo fue venderlo a el enemigo de la familia Luna, que era el conde de Aguilar. Con lo cual, a partir de ese momento, ya lo que es la parte de Rincón de Olivedo se desgaja del señorío y se va para el señorío del conde de Aguilar. Y por eso mucha gente no sabe o no ha oído hablar de que Rincón de Olivedo perteneció en su momento a Cornago. Exactamente, que igual que lo hizo Igea, que ahora mismo Igea es una población más importante, pero obtuvo su independencia del señorío desde el siglo XVI. Sin embargo, pues Rincón de Olivedo lo hizo un poco antes, pero a través de esta venta que hizo el arzobispo Carrillo, como dando finalmente una patada antes de morir e impedir que sus enemigos, en este caso el conde el condestable de Castilla. Exacto, el condestable de Castilla pudiera revertir otra vez a su casa, ¿no? Y es que, Angelines, menudo enfrentamiento, ¿no? Porque por un lado tenemos a este arzobispo Alonso Carrillo con ese aura un poco siniestra y mágica, ¿no? Buscando la piedra filosofal, una especie de personaje incluso un poco místico, ¿no? Y por el otro lado a Álvaro de Luna, que lo hemos nombrado, pero que tampoco nos hemos detenido en su figura. Claro, era condestable de Castilla, que esto podemos decir que era el máximo representante del rey en su ausencia, ¿no? Que en él recaía el mando del ejército, que tenía el derecho a casi a utilizar los símbolos del rey, que era un poco la mano derecha, vamos a decir. Exacto, no estamos hablando de personajes vulgares, sino que estamos hablando de personajes fuertes y con gran poder e influencia en la corona. Bueno, pues historias en las que seguir buceando, historias en las que seguir recabando información para intentar trazar, ¿no?, la verdad de lo que ocurrió, y lugares desde luego muy interesantes. Angelines Mercader, muchas gracias por haber estado con nosotros una jornada más, un mes más, haciéndonos detenernos en ese señorío de los Cornago Luna, en esas historias que ocurrieron en ese centro neurálgico de La Rioja Baja. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por escucharme.